cefaleas. ¿Sí? Pero hasta que nos acomoden. ¿Ah? Bien, entonces, bien aquí, miren. Por lo general, ¿sí? Por lo común, cuando nosotros vemos las cefaleas, por lo general hacemos doble distinción. ¿Sí? Tienen ustedes aquí las cefaleas denominadas primarias, ¿sí? Y abajo de ellas tienen a las secundarias. Para estas de acá, originadas, ¿por qué? A ver. Por ejemplo, por infecciones, tumores, ACVs o SB, ¿no? ¿Otra más? Creo que tiene tartamudez. ¿Ya, ok? Qué manera de salir Bien, adelante, entonces, ¿no? cuando nosotros vemos Z de acá, van a ser originadas por un montón de razones. Dentro de ellas, tumores, CCB, infecciones. Por ejemplo, ¿por qué? Por tuberculosis, toxoplasmosis, HIV. No, Por ejemplo, pobrecitos, ¿no es cierto? los que están en el Zoom. Bien, entonces, Otra vez después todo esto es de aquí. mala pasada. ¿Sí? Y en estas, No me confié y vine. ¿no es cierto? Número 1, por importancia y todo, van a tener a la migraña. Conocidísima, ¿no es cierto? Conocidísima. Todo el mundo la conoce. Número 2. ¿Ah? ¿Por qué? Correcto, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos como las tensionales. ¿No es cierto? ¿Asociadas a qué? Tensiones, exámenes, seminarios, exposiciones, peleas con tus padres, con tu enamorado, con tu enamorada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tienen acá, ¿no es cierto? Y al final, a esas conocidas como qué. Mira, racemosas, ¿no es cierto?, están asociadas con SUNT, por ejemplo. ¿Qué? ¿No es cierto? Y estas a su vez asociadas a ¿Suma? SUNA. Bien, pero al final, todas estas de acá se conocen como las cefaleas trigeminales autonómicas. ¿Sí? Ya, entonces todas estas están acá. ¿Ya? Primarias. ¿Sí? Pero además de estas, tienen ustedes a cefaleas, por ejemplo, por esto, ¿no? Tienes ese que... ¿no? Tienes, por ejemplo, a cefaleas por esto. Ah, dicen, sí, a mí, no, sí me acuerdo, muchacho. ¿Ya? Entonces, tienes por esto. Tienes, por ejemplo,
a cefaleas denominadas límnicas. ¿Por qué? Porque van a ocurrir en el sueño. ¿Sí? Y entre todas ellas tienen una más, por ejemplo, que viene a ser la numular, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya se malogró el esto, ¿verdad? ¿Ah? Numular viene de Ay, no puede ser. Justo cuando yo pensé que esto no podía ser más. La misma de qué manera, sí. La moneda. ahí no me duele. ¿Moneda? Por acá no pasa nada. Por acá, ¿te duele? No, no. Ahí únicamente. ¿Y hasta allá? Va a venir el Va a venir encargado el- para que nos ayude a ver lo del proyecto. Correcto, listo. Uy, no, no, pobrecito los del Zoom. Bien, entonces, tienen ustedes aquí, ¿cierto? Las cefaleas. Ve acá, se dijeron. Las cefaleas Verlo a partir de del Zoom. dijeron. van a ser importantes, sí, ¿no es cierto? Va a ser Sí, estoy importante reparando. básicamente porque Ay, a emergencia, ¿no es cierto? Va a llegar el 2% van a ser cefaleas. ¿Sí? Entonces, de estas de acá, más o menos un 95 a un 98% van a ser, va a ser esto. ¿Sí? Pero hay un porcentaje, miren ustedes, pequeñito, más o menos es un 1 a 2% de esta de acá, que van a ser HSA. ¿Conocen ustedes? HSA, disculpa, ¿tú correcto. eres la delegada? ¿no es cierto? ¿Podrías Entonces, vigilar tienen cómo que ustedes tengo que salir un rato? a las Ay, Dios. HCA. Por lo común, ¿no es cierto? Estas van a ser originadas. ¿Por qué? Aneurismas. Por lo general, aneurismas. Y se supone que si es esto, va a ser arterial. Pero de esa misma manera, tienen ustedes a las HCA denominadas perimesencefálicas, ¿no es cierto? Y estas van a caracterizarse, ¿por qué? Porque van a ser venosas. Entonces, por lo común, quienes hacen algo así como esto, generalmente, más o menos el 50 o un 60% van a fallecer. ¿Sí? Ay. Por lo general. ¿Ya? Y hay un porcentaje alto, más o menos así, que al final van a quedar ¿con qué? Con disabilidad. ¿Sí? Pero estas de acá, ¿por qué te digo esto? Porque estas otras de acá sí van a tener una evolución benigna. Bien, entonces, por eso es útil, ¿sí? Útil es básicamente por esto de acá, por esto de acá, ¿sí? Bien, vamos entonces a
a tu migraña, ¿ya? Tu migrañita, ¿verdad? Una migraña es, por lo común, ambos lados o uno solo. Por lo común, ¿eh? Por lo común es unilateral. Por lo común es pum, 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 ¿no? Por lo común es pulsar, ¿ya? Por lo común está asociada con está asociada con náuseas, ¿sí? Vómitos. Vómitos. ¿Otra cosa más? Está asociada con fotofobia. Fotofobia importante, ¿no es cierto? ¿Otra cosa más? Está asociada con sonofobia. Sonofobia. ¿Otra cosa más? Ahora, ese es otro asunto, ¿ya? ¿Otra cosa más? ¿Ocurrió alguna vez que nos hacen así? ¿Sí? Y esa persona dice, aguanta, aguanta. ¿Eso qué es? Te hacen así porque te hacen ya, pero cálmate, aguanta, no me toques. Que te acaricien la cabeza. Que te acaricien la cabeza. Sí. Pero a veces te hacen, no me toques, oye, dicen. No. A ese fenómeno van a conocerlo ustedes como esto. Alodinia. ¿Ya? Alodinia es una manifestación dolorosa, ¿no es cierto? Dolorosa ante un estímulo que por lo común no lo es. Como por ejemplo, que te toques, ¿no? Entonces, tienes esto, ¿ya? Tienes alodinia. Por ahí hay otros que a veces donde alguien viene a ti, ¿no? Viene a ti. Y en ese momento, ya que es un perfume que tienes horrible, y dices, pasa. Eso es que osmofobia. ¿Ya? Entonces, tienen ustedes alodinia y tienen ustedes osmofobia. ¿Sí? Osmofobia. Y estas dos últimas van a ser como que las principales características de diferenciación de una migraña. ¿Sí? Si es que ustedes tienen algo como esto, ¿de qué habla esto? Alodinia. Así, hermano, sí, a ver, pasa. Sí, pasa. Alodinia. ¿Habla de qué? Dolor a un estímulo no doloroso. No, ya sé, ya. Pero habla de un fenómeno conocido como desensibilización. ¿Ya? Desensibilización. ¿No es cierto? Y es conocido, ¿sí? Acá.
Ahí también ya. Podría pasarlo para acá, pues. Esto es demasiado extraño. Avísenme a las... Sí, fue la tarde. Que vacía. 4:50. No, que 5. Ay, Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que de aquí a las 6 vienen preguntas, ¿sí? Para ustedes. Que se supone que esas mismas van a venir en su... hacia el horno. Y acá no hay, mis tacaños son... Ah, ¿eh? Alguien entendió el chiste porque la verdad no lo entendí. Así es la vida. Así es. La eficiencia de la universidad en su máximo esplendor. Debería ponerle pausa ahorita. Quizás no sé. Se supone que es así, ¿no es cierto? No, sí no es. ¿Ahí se ve ya? Muy bien. Bien, entonces, las cefaleas van a ser importantes. Van a hacerlo básicamente porque nos están originando un fenómeno que es disabilidad. Disabilidad en alguien así como ustedes, ¿no es cierto? De 16 años, 18, 20 años, 22, 24, 26, Quiero etcétera, volverme etcétera. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando nosotros vemos un estudio, miren, como este de acá. Sí, entonces ustedes ven, y en el estudio ustedes ven, por ejemplo, que la disabilidad para estas patologías está básicamente acá, miren. ¿Ya? Todos estos años de acá, miren. Años de tomografía, resonancia magnética, emergencia, consultas al médico. Que dice alguien, vámonos a bailar, no puede, ahorita no puede. Disabilidad emocional, social, ¿no es cierto? Todo eso lo tienen acá, miren. No entendí. ¿Ya? Entonces, por esa razón es utilísimo a veces conocerlas, ¿sí? Bien, entonces ahí tienen ¿Cómo lo así que de que nosotros hemos estado hablando, tenemos? ¿sí? Bien acá. ¿Ya? Entonces, por eso es
que es importante no solamente conocerlas, ¿ya? No solamente conocerlas, sino básicamente reconocerlas. Ay, ¿Ya? no. Entonces, en emergencia, se supone que nosotros vamos a conocerlas, Genial, ahora ya me voy sabemos, moderadora de pero pizarras. vamos a reconocerlas y hay que intentar diagnosticarlas. ¿No es cierto? ¿Para qué? Porque en emergencia vamos no únicamente a estos, sino que también vamos a tratarlas. ¿Sí? Antes de todo esto es importante conocerlas. Para eso es que estamos acá ahorita, ¿no? Para conocerlas. Es lo mismo, vean. Bien, entonces, ¿no? Si es que nosotros vemos a alguien con dolor, ¿ya? Si es que nosotros vemos a alguien con dolor, necesariamente hay que preguntar asuntos como inicio de, por lo general, ¿no? Si ustedes tienen a alguien que nos arranca esto así, ¿sí? Más o menos a los, no sé, 5 años. Pasan los 8 años, 10 años, 15, 16, 18, 20 años y tiene un dolor bilateral. Y tiene un dolor pulsátil. ¿Eso es qué? No. Pum, pum, pum. ¿Qué era? Migraña, pues. ¿No es cierto? Por lo general la arranca acá. ¿Sí? Más o menos así. ¿Ya? Y avanza. Pero, por ejemplo, ¿qué dicen ustedes si por ahí tienen una mujer así, de 60 años? A esa edad recién inicia. A esa edad recién inicia y en emergencia hace esto. Vómitos, ¿no? Y en emergencia hace esto. Dios nos ayude en el examen de neuro. No, porque quieren asegurarse, pues. ¿Qué? No, está hablando ya el docente, ¿ah? Ve, doctor, siempre los ignoran a los del Zoom. Mira, te vas a un nombre, cualquier nombre, ¿ya? Ahí aparece un cuadradito con 3 puntitos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Eso qué es? No sé, pero eso es lo que pasa cuando los ignoran demasiado. Por ejemplo, de Romina Isabel Guamán Susanina. A la derecha aparece un cuadrado blanco con 3 puntitos. No, Dios mío. Sin hacer nada. ¿Y el que está hablando pues, quién celular es? No se puede. ¡No te corta! ¿Qué? No sale, pues, no sale. No sale. El celular no se puede. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Ya, pero ¿quién? No sé. ¿Quién es? Entonces, ponme a mí. ¿Qué rayo? Ya, pero si mandas a otro de anfitrión va a dejar de grabar. Es lo que me pasó a mí. No, sigue así. Sí, pero ¿La pago bien? Sí. Entonces,
Ahí está, a ver. ¿Qué te parece? A ese lado, ¿por qué Juan. no puedes poner con el PPT como un profesor normal? Yo tengo que ir a hacer. Bueno, ya que. Opiniones, a ver. ¿Va a usar esa cosa o no? Yo supongo que algo así no puede ser porque se supone que para que nos haya hecho esto tiene que tener por lo menos fiebre. ¿Qué cosa? Por lo menos eso, ¿no es cierto? ¿Pero qué cosa? Pero entonces únicamente esto nada más. Emergencia, ojo. Emergencia. Ay, no puede ser. Ya estoy en una Viene así, emergencia, ¿eh? una emergencia de cólera. Por lo general, no necesariamente. Entonces, miren, por lo general se supone, a esta edad se supone que ya no arranca una migraña, por lo general. Es posible, pero bien raro, ¿ya? Entonces, se supone que esto no es. Se supone que un dolor así ya no es, ¿no es cierto? Ya no es ¿Por qué? Porque nos ha hecho esto, vómitos, y además convulsionó. Si una persona, cualquier paciente que ustedes vean, en su casa, en el policlínico, en el hospital, donde sea, y tu paciente convulsionó, entonces eso necesariamente va a decirte que tu paciente tiene algo en su cabeza. Tiene algo en su cabeza. O es un parásito, es un tumor a los 60 años. ¿No es cierto? Es un tumor. Por lo tanto, si ustedes tienen a alguien así, por emergencia, lo primero que ustedes hacen sin que lo toquen a ese paciente, no se pongan ahí a medirle pulso, pH, temperatura, hacerle hisopado para nada. Primero a esta paciente su tomografía, por lo menos tomografía. Entonces, cuando ustedes tengan algo como esto, su imagen. ¿Ya? Su imagen, que puede ser una tomografía o una resonancia magnética. No se olviden ustedes que si es tomografía o es resonancia, tiene que ser ¿con qué? Con contraste. ¿Por qué? ¿Por qué? No, señor. Para que el tumor se repinte. ¿Ya? Para eso. Entonces, su tomografía o su resonancia, que es algo que lo tenemos ahí, miren ustedes. Tenemos pacientes de 60 años a más, por acá, miren. ¿Ya? Entonces, para los pacientes así. Para merecer esto. Otro asunto, por ejemplo, es si ustedes tienen por emergencia a tu paciente con esto, ¿no? Por ejemplo, tienes a alguien así, sin que lo toques, sin que lo mires, sin que le pidas nada más, su tomografía o su resonancia. Otro asunto más, paciente HIV. ¿No? Paciente HIV. Paciente HIV, aunque te diga lo que te diga, ¿no es cierto? Su tomografía o su resonancia, para empezar, y si su tomografía y su resonancia no nos hacen nada, entonces, ve. ¿Ya? Tomografía o resonancia, ¿no es cierto? Ahí, pero antes de la pele, para merecer esto, su tomografía. ¿Ya? Mi juguito de naranja se quedó en la biblioteca. Hacen ustedes eso de ahí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? A ver. Porque de repente alguien me dice a mí, no, doctor, apenas es HIV, ¿qué le hacemos? ¿Por qué? Porque puede estar con
con tuberculosis, con toxoplasma, con hongos, con la razón que sea. Pero antes de la pela hacemos una imagen. ¿Por qué motivo? Porque es posible que tu paciente HIV, ¿no es cierto?, en su cabecita vaya a tener una pelota ahí. Tiene una pelota y entonces haces una pele tú y esa pelota va a caer. Entonces, cae esa pelota ahí, se queda el paciente. Entonces, tienen ustedes eso. Otro asunto más. Por ejemplo, ese paciente que va a defecar, ¿sí? Ese paciente que va a defecar, y en el instante en el ellos hacen su y ahí, ¿no? Entonces, la cefalea, que es originada por Valsalva, cefalea, que es originada por Vengo a buscarme una vida. Entonces, si ustedes tienen algo como esto, primer asunto importante es descartar otras anormalidades. Para eso ustedes, Ahí dice tomografía o Valsalva. resonancia. Y abajo ¿Sí? tos. Entonces, todos estos Y al costado asuntos de ya C y TAC. van a Punto R. ser asuntos No sé que qué. por lo general van a venir TN. por emergencia. Todo eso me Sí. Ay, Ahora, obvio, pues no. Si ustedes ven por emergencia un paciente X que te está viniendo por dolor y en ese momento tú lo ves que nos hace esto, ya, pues entonces ahí ya no tienes nada más tomografía. ¿Ok? Entonces, tienen ustedes eso de ahí, ¿eh? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien, entonces, migrañas, ¿sí? TAC. Por lo general, UNI. Por lo general es unilateral. Por lo general es que nos hace pum pum pum. Por lo general, va a durar hasta, por lo común, 72 horas. Por lo común, ¿ya? 72 horas. Si se sobrepasara eso, entonces ya nosotros lo calificamos como un estatus, ¿ya? Pero por lo general es acá, ¿sí? Entonces, por lo general está asociada con náuseas y vómitos, está asociada con fotofobia, está asociada con sonofobia, pero principal, ¿no es cierto?, está asociado con alodinia, ¿ya? Con alodinia y osmofobia. Entonces, cuando ustedes vean a alguien que tiene esto, alodinia, ya entonces alodinia va a decirnos básicamente de intensidad Este doctor literalmente dejó el PPT. de dolor, ¿sí? Y osmofobia va a decirte de que ese paciente, además de la migraña, va a tener ansiedad, va a tener depresión, como también bipolaridad. Entonces, o es ansiedad, o es depresión, o es bipolaridad, ¿ya? O
¿O es que de repente ha hecho todas juntas? ¿Ya? Entonces, pasa eso básicamente porque Hagan otro PPT, por el amor de Dios. Literalmente ya se ha saltado el que supuestamente era. un olor ¿a dónde va? Por lo común. ¿A dónde va? No necesariamente. ¿Yo estoy ahí o todavía? Ha ocurrido a veces, tú por ejemplo, Tina, Hola. un amigo, él, ¿ya? Y de repente, hola amigo, y en ese momento, y te acuerdas del chico que te gustaba hace unos años. Y en ese momento así lo dices, me acuerdo de este pata, mira, qué bacán. Ah, ¿Ah? ¿Pasa por qué? Pasa eso porque los olores, ¿no es cierto? Prácticamente todos van a ir a una región de tu cabeza que se llama así, sin comentarios. ¿ya? Y esta región de tu cabeza está bien aparejadita con otra región que es este de acá. Y este de acá está bien asociado con todo aquello que tiene que ver con emociones, con tus emociones positivas, alegrías, ¿sí? Como con tus emociones negativas, desencanto, pena, engaño, violencia, qué sé yo. ¿Ya? Por eso es entonces que quienes hacen algo así como esto está bien aparejado con ansiedad. ¿Sí? ¿Te escucho? Pásate acá, LOL. pásate acá, cholo. Pásate acá, ¿qué pasó? Creo Bien, que no se entonces lo ya, esperaba. quienes hacen algo así como esto están asociados con ansiedad, está asociado con depresión y está asociado con bipolaridad. A la vez que quienes tienen algo denominado osmofobia tienen una alta posibilidad de suicidios. ¿Por qué? ¿Es porque no soportan el olor? Ojo a eso. Ay, ni que oliera al mercado de frutas. El olor del mercado de frutas es bien fuerte. Bien, entonces. No. Eso es otra cosa. Y de milagro se puso a hacer otra vez. Ahí tienen, ¿ya? Bien, entonces Ok. vamos acá. Todo súper Vamos acá. random, nada fuera Bien, de lo entonces, normal. por lo general ustedes Ok, conocen ya de que una migraña por lo común va a ser de dos formas, ¿no es cierto? O es una migraña con aura, o es una migraña sin aura. Por lo común, vamos a decir que tu cabeza es esta, ¿cierto? Es más o se menos rompió así. su cabeza. ¿Ya? Y se supone que por acá está él. Tronco encefálico. Ya, bien. Se supone que una patología como esta va a arrancar realmente. ¿Ah? Va a ascender. Va a ascender así. Pero antes de ascender va a pasar por una región que es vital para una migraña. Es esto.
¿Sí? Entonces, primero pasa por acá. Primero pasa por acá y de allí va otra, que es esta. Tálamo óptico. No olviden ustedes que el tálamo óptico es el tálamo óptico es el filtro de, ¿no es cierto?, de lo que nos entra por los oídos, de lo que nos entra por los ojos, de lo que nos entra con los alimentos, de lo que nos entra con las emociones. ¿Ya? Entonces, de aquí recién va así, por acá. ¿Ya? Por lo que se conoce que un aura va a ser primeramente visual. Sí, primeramente visual. ¿Por qué? Pasa por acá. Y ahí de ello hay un aura. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que despertarme, lo puedo estar haciendo. Motora. Toda ¿Por la qué? Porque ustedes conocen bien de que el territorio motor es básicamente acá. Se rayó. ¿No es cierto? Y al final es posible que un aura vaya a ser de él. ¿No? ¿Por qué? Porque por aquí más o menos del Lenguaje puso. área de. ¿Ya? Entonces, auras por lo general van así. ¿Sí? Bien, entonces, vamos ahora a hacer fases de, Oh my God. ¿sí? Por lo general, antes había una idea de que era así, ¿no? Era esto. Que esto es básicamente dolor, ¿no es cierto? Mío, Y había esta otra de acá, que se conoce ahora como ódromo, ¿sí? Pero antes de esto hay una fase antes de, ¿no es cierto?, que se conoce como Supuestamente se relaciona con esta imagen. Dalton, ¿no es cierto? Pero más lo que usa la pizarra, Y yo no sé acá, para qué un PPT. por lo menos va a durar Ay, un día antes de, ¿ya? Y esta de acá va a estar caracterizada, por ejemplo, por 24 horas debajo de ese arbolito de puso esto, ¿no? paciente. Tallarines rojos, por ejemplo. Me muero por tallarines rojos. Yo quiero ir por mi juguito O sea, de naranja. pasa ese pero no día y puedo, empieza no aguanta pum, tallarín pum, pum, rojo. tallarines rojos. ¿Ya? A su vez, también está caracterizada por Hoy es un alteraciones mal día para tomar jugo. para dormir. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá se supone que es originado en él. No. Hipotálamo. Todo esto es originado en él. Hipotálamo. Por lo tanto, es conocido ya de que el hipotálamo es el generador de. Ya, entonces, hipotálamo es el generador de. De ahí viene
que esto de acá tiene que ver con la participación de un sistema que es conocido ya, que es este. ¿No es cierto? Que es ese ahí. Y además está caracterizado ¿por qué? Porque va a haber liberación, por ejemplo, de sustancia P, ¿no es cierto? Como liberación del CGRP, ¿no es cierto? O liberación del PACAP. ¿Ya? Entonces, todos estos de acá ahora, ¿no es cierto? Todos estos de acá ahora van a ser dianas Luego me de dice que esto tampoco va a ser muy posible de medicación. captarlo ni con grabación de audio. ¿Sí? Ahí tienen, vean ustedes. ¿Esto qué saben? Se hace lo que se le viene la gana. Tipo, ¿no es cierto? Y se comunica con toda